Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy, como les decía, continuamos con nuestro estudio en el libro de los jueces en el capítulo 20. La semana pasada veíamos en el capítulo 19 una historia que aterrorizó nuestras vidas, ¿no? Y vemos una historia triste en donde un levita va por su concubina después de haber peleado, después de haber discutido y de que probablemente ella le engañara, a casa de su padre. De camino de regreso, vemos que ellos se quedan en un lugar en Galaad, en un lugar de los benjamitas dentro de las tribus de Israel. Ahí en Galaad pasan situaciones difíciles en donde los moradores, los pobladores del lugar buscan al esposo, al sacerdote, al levita, lo buscan para violarlo en la noche. Quien les da hospedaje no lo permite, ofrece a su hija que es virgen y a la esposa o a la concubina del levita. Finalmente termina el levita sacando a su concubina, ella muere y terminamos en donde él termina cortando a esta concubina y enviando un mensaje a todo el pueblo de Israel. Una imagen horrible, pero no es una imagen que no nos sea, o mejor dicho, no es una imagen que nos sea ajena el día de hoy. Y es que cuando uno prende la televisión y comienza a ver noticias, muchas veces empezamos a ver noticias desgarradoras, noticias tristes de situaciones que están pasando dentro de nuestro país. Y el día de hoy vamos a ver esta parte como las noticias que están pasando en el pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces, Israel tiene una característica que hablábamos desde la semana pasada en estos momentos. Capítulo 19, verso 1, comienza diciendo: en aquellos días cuando no había rey en Israel. Y entonces la condición del pueblo de Israel en ese tiempo es: no hay rey. No están siendo dirigidos por Dios, no están siendo dirigidos por alguien que tenga contacto con el Señor. Y aún los levitas, como es el caso de este hombre del cual se está relatando, están alejados de Dios. Y lo podemos ver en las condiciones en las cuales surgieron las cosas. Y entonces, después de este capítulo 19, ahora sí entramos al capítulo 20, verso 1. Acompáñenme, vamos a leer. Dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: digan cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos ustedes son hijos de Israel. Den aquí su parecer y su consejo. Vamos a detenernos en estos primeros 7 versículos y lo primero que encontramos es esta noticia que ha afectado a todo el pueblo de Israel. De hecho, es interesante ver que en el verso 1 dice que salieron todos los hijos de Israel y se reunieron como un solo hombre. ¿Saben cuándo habíamos visto esto en el libro de los jueces? Una sola ocasión. En una sola ocasión hemos visto que todos salgan como un solo hombre, y esto fue en el capítulo 3, cuando Otoniel, el primer juez, los llama a la guerra, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver que Dios nos llama a unidad. Dios pide unidad,
pero vamos a tener el problema de que muchas veces nosotros nos vamos separando unos de otros y los problemas también nos pueden llegar a unir, ¿no? Las noticias malas y amargas, como es en este caso, pueden unir y son consecuencia estas noticias de las malas decisiones del pueblo de Israel y de su alejamiento de Dios. Ya hemos caminado durante todo el libro de los jueces y hemos visto que vez tras vez el pueblo se aleja de Dios, el pueblo toma malas consecuencias, malas decisiones y por lo tanto tienen consecuencias desagradables. Hoy estamos en el pináculo de las consecuencias desagradables del pueblo de Israel, porque estamos viendo que como nunca se había visto hay violencia, como nunca se había visto hay problemas, hay disolución, hay pecado y hay maldad. Pero también nosotros podemos ver en esta parte que muchas veces las noticias son maquilladas. Y si ustedes no se dieron cuenta, el levita cuando se levanta y comienza a contar esta historia, él la comienza a contar de manera en que él quede bien parado. No cuenta la situación real. Él dice que los hijos de Benjamín fueron y lo que hicieron fue levantándose en contra de él, rodearon la casa por la noche con la idea de matarlo. No dice que fueron, no dice que fueron unos cuantos, dice todos, y la idea era matarle. La realidad es que la idea no era matarle, ¿no? Sí era hacerle maldad, sí era algo horrible, pero él está aumentando y en este caso después dice, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Está dando verdades a medias. No lo querían matar. Y el primero en humillar a su concubina, ¿quién fue? Él, ¿no? Entonces, esta parte de esas noticias amargas y de ver cómo se relatan, también nos hablan de realidades que el día de hoy vivimos. Se hablan medias verdades, se hablan historias incompletas, pero muchas veces nosotros también somos los que estamos hablando esas medias verdades o esas historias incompletas para quedar bien parados delante de las personas o aún pensamos que delante de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los romanos lo que hace al principio es muy importante, hablar de la maldad de todos. No hay uno solo que se libre de esa maldad. Entonces, acompáñenme nada más para recordar, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Y en este capítulo 3 vamos al verso 9, en donde vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esta parte es importante porque como comenzábamos diciendo, el problema del pueblo de Israel en ese momento es que no tienen a Dios, no tienen a alguien que los esté dirigiendo al Señor. Y muchas veces el día de hoy el problema de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestra congregación, de nuestras propias vidas, no vamos tan lejos. Mi mayor problema, podríamos decir cada uno de nosotros, es que no tenemos a Dios, que no tenemos a alguien que está gobernando nuestros corazones aparte de nosotros. Y entonces, el verso 10 de Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Si en medio de toda esta descripción estás encontrando una parte de ti, temo decirte que necesitamos volver al Señor. Necesitamos arrepentirnos y pedirle misericordia.
si lo que nosotros estamos hablando con nuestra lengua es engaño, si lo que nosotros estamos haciendo con nuestras manos es malo, si lo que nosotros estamos hablando a otros es amargura y maldición, necesitamos pedirle al Señor misericordia. Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia de mí. Y entonces, cuando nosotros vemos esto que está diciendo Pablo a los romanos y regresamos al libro de los jueces, encontramos que el levita, un hombre que debería de estar al servicio del Señor, está hablando también engaño, está mintiendo. Y eso debe de prender focos rojos delante de nuestras vidas y nosotros debemos, por lo tanto, de meditar y reflexionar delante del Señor. Pero vamos a continuar en este relato en el capítulo 20 del libro de los jueces y encontramos que entonces él dice, humillaron a mi mujer, murió, y en el verso 6 ya vimos que él dice que tomó a su concubina, la cortó en pedazos y la envió por todo el territorio de la posesión de Israel. Cuando leemos esto decimos, ¿y quiénes eran los malos? Los malos eran los de Gabá, o los malos, o el malo era el levita, ¿no? Probablemente podía haber hablado, podía haber mandado mensajes a todo el pueblo de Israel, pero él busca hacer un alboroto. Él no está pidiendo dirección de Dios. Y entonces, él tampoco ha hecho lo que tenía que hacer. Y vamos a ir viendo en dónde desemboca todo este grave problema. Verso 7. He aquí todos ustedes son hijos de Israel, den aquí su parecer y su consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. Se unen, todo el pueblo de Israel ahora se está uniendo contra lo que ellos piensan es el mal. Y nosotros lo podemos ver el día de hoy en nuestras vidas, en donde de repente en nuestras colonias, en los lugares donde vivimos, hay unidad de vecinos, ¿no? Y alertas vecinales y de repente todo el mundo se une contra el mal que hay fuera de nosotros. Pero ¿qué hay del mal que está dentro de mí? ¿Qué hay de aquellas cosas contra las que yo debo de estar luchando? Pero muchas veces nosotros nos hacemos como que no estamos viendo lo que nosotros necesitamos cambiar. De todas formas, ellos se han unido y eso es una ventaja porque era un pueblo muy desunido. ¿Se acuerdan con cuántas personas luchó el último juez de Israel del cual nosotros leímos? Sansón. ¿Con cuántas personas fue en contra de los filisteos? Fue solo. Es más, lo entregaron. O sea, las mismas personas de la región en donde él vivía lo entregaron, lo ataron y dijeron, no queremos tener problemas con los filisteos, mejor te entregamos. Y ahora estamos viendo que ya hay unidad en Israel. Debemos entonces de pensar, ¿qué tipo de unidad es la que queremos tener nosotros en nuestras casas? Queremos que lleguen malas situaciones para tener unidad con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Necesitamos ver que Dios nos da la oportunidad de tener unidad en medio de los buenos tiempos. Pero aún en los malos tiempos podemos unirnos. Verso 10. Dice, tomaremos 10 hombres de cada 100 por cada una de las tribus de Israel y 100 de cada 1000 y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que se ha cometido en Israel. Entonces, Gabá de Benjamín está volviéndose como un chivo expiatorio de todo Israel, ¿no? Los israelitas son buenos, todos son buenos, menos los de Gabá de Benjamín. Y ahí debemos de tener cuidado nosotros, porque muchas veces pensamos eso, todos nosotros somos buenos, menos aquellos que han cometido maldad, menos aquellos que han cometido un atropello totalmente visible. Y no es cierto. Ya vimos en Romanos que todos necesitamos voltear al Señor. Pero vamos a continuar y en el verso 11 dice, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre.
Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre ustedes? Entreguen pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Ahora vemos la respuesta de un pueblo o una tribu que está siendo confrontada, ¿no? Las otras tribus se han reunido, han hecho concilio y ahora van delante de los de Benjamín y en todas sus tribus lo que hacen es decir, ¿qué maldad es esta que se ha hecho entre ustedes? Saquen a las personas que lo hicieron. Y muchas veces nosotros hemos recibido este tipo de mensajes en nuestras vidas. ¿Qué tipo de situación, qué tipo de maldad es esta que está pasando en tu vida? Esta que estás haciendo, deja de hacerlo, ¿no? Mata aquello o elimina aquello que está contaminándote. Y nuestra respuesta es como la de los de Gabá o los de Benjamín, ¿no? En realidad lo que ellos hacen es enojarse y entonces no quieren oír la voz de sus hermanos y se juntan para salir a pelear contra el resto del pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros podemos ver estos ejemplos en la cotidianidad. Es más, probablemente lo has visto en tu colonia o lo has visto en las noticias o lo has visto en algún lugar, ¿no? De repente que atrapan a una persona que se dedica a asaltar, a robar, a hacer alguna cosa mal y cuando la policía le atrapa, estas personas o le buscan a estas personas, llegan hasta su casa, las patrullas, y de repente toda la familia sale en defensa de esta persona, ¿no? Y yo sí he visto ese tipo de situaciones en videos y en persona, donde de repente, pues será lo que será, pero es mi familiar, ¿no? Y entonces, dámelo, ¿no? Y a ver, es mi hijo, ¿no? Hace poco veía yo un video en donde la persona salía en una entrevista y decía, no lo mataron, no lo mataron. Sí era asaltante, sí era malo, pero era nuestro y no lo mataron, ¿no? Y así muchas veces nosotros defendemos nuestro pecado, la maldad en nosotros, pero también defendemos la maldad en nuestras casas, en nuestras familias, en los lugares donde nosotros nos reunimos. Y es algo que no podemos tolerar. No podemos tolerar la maldad en nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra congregación. Necesitamos ser aquellos que reconocen y que buscan transformar. En este caso, los benjamitas no están reconociendo ni buscan transformar sus vidas a la voluntad de Dios o a hacer el bien, sino los benjamitas lo que están haciendo es prepararse para la guerra, ¿no? Y ellos prefieren defender el pecado en su interior por ser de su tribu que sacarlo a la luz. Y bueno, debemos recordar lo que Dios dice sobre cuando nosotros defendemos el mal. Por más ciegos que estemos, mal es mal. No podemos defenderlo, ¿no? Por más que amemos a las personas. El libro de Isaías, en el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 5, en el verso 20, dice, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos decirle bueno a las cosas malas. Vamos a ver todo lo que va a pasar a continuación. Entonces, verso 15 dice, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban, ¿no? Entonces, vamos a ver que la tribu de Benjamín tenía su ejército, ¿no? Y ya vemos, hay 26,000 hombres
más los 700 que se encuentran dentro de la ciudad de Gabá, ¿no? Y según el relato, son hombres escogidos, o sea, son hombres de fuerzas especiales. Pero en medio de todos estos 26,700, hay 700 hombres que son zurdos, que son muy hábiles y que el día de hoy podríamos llamarle francotiradores, ¿no? Porque dice que con la onda podían lanzar una piedra a un cabello y no fallaban. O sea, los zurdos siempre hemos sido prodigiosos, ¿no? Entonces, vemos esto y vemos que es un pueblo que se está levantando y preparando para pelear. ¿Saben? El mal en nosotros puede estar bien preparado para pelear. O aún más, el mal en contra de nosotros puede estar preparado para llevarnos a la batalla. Entonces, no se sorprendan, dice nuestro Señor, si hay algún mal en nuestra contra, ¿no? Entonces, podemos verlo. Verso 17. Fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. 26,700 contra 400,000 de los que se habían escogido, ¿no? Entonces vemos y hay una gran diferencia entre los dos grupos. Y esto puede sonar a eslogan de televisión. Los buenos somos más, ¿no? Y esa es una realidad. Muchas veces, muchos están haciendo las cosas bien, pero por pocos que están haciendo las cosas mal, vamos a tener graves problemas y graves consecuencias. Además de que, como ya vimos, pues aún los que somos buenos o nos decimos buenos, tenemos problemas dentro de nosotros. Verso 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros? El primero en la guerra contra los hijos de Benjamín. Y el Señor respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Fíjense ahora en estos versículos lo que está pasando. En el verso 17 vemos que el pueblo de Israel ahora sí va con Dios y sube y le consulta. Bueno, en el verso 18 le consulta y le pregunta, ¿quién subirá primero? Volvemos a hace cuánto que no veíamos esto. Jueces capítulo 1, verso 1. Fue la última vez que nosotros vimos en el libro de los jueces que le preguntan a Dios, ¿quién subirá en guerra? Pero ¿saben qué es la parte más triste de esto? Que en jueces 1:1 van a subir en guerra en contra de los cananeos, en contra de los enemigos del pueblo de Israel, en contra de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Y ahora están peleando contra sí mismos, contra una parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque poco a poco el pueblo de Israel se ha ido volviendo enemigo de Dios. Han dejado de hacer las cosas que tenían que estar haciendo y llegaron a este nivel de disolución. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo llegué a hacer estas cosas malas que estoy haciendo el día de hoy? ¿Cómo llegué a este nivel de pecado, a este nivel de maldad? Porque poco a poco me fui alejando. Porque dejé de hacer las cosas que eran importantes en mi relación con Dios y empecé a hacer cosas que yo pensé que eran buenas y que eran agradables para mí. Entonces, la última vez que alguien clamó a Dios, en el mismo libro de los jueces, está en Jueces 17. Y de la misma manera que en este momento, fue en una situación desesperada. El último que clamó fue Sansón. Y deben de recordar cómo clamó al Señor y le dijo, Señor, dame fuerza, ¿no? Y ahora nosotros estamos viendo al pueblo de Israel clamando al Señor y preguntándole, bueno, más que clamarle, le están consultando, ¿no? ¿Quién subirá? Y Dios les contesta lo mismo que en Jueces 1,
va a ser Judá. Y viene una pregunta interesante para nosotros. ¿Hace cuánto que no consultas a Dios en tus batallas? ¿Hace cuánto que cuando tú ves malas noticias en la televisión o te llega una mala noticia, tú no vas a consultar a Dios, sino que tomas decisiones a tu manera? Y es que si ustedes se dieron cuenta, cuando ellos están escuchando la noticia de este hombre levita sobre qué ha ocurrido en Gabá de Benjamín, ellos no consultan directamente a Dios, sino ellos lo que hacen es tomar consejo entre ellos y ellos se enojan. Y muchas veces eso pasa el día de hoy en nosotros, ¿no? He escuchado a muchas personas de repente dar su opinión alejada de la opinión bíblica sobre ciertas situaciones que están pasando en el país. Y nosotros debemos de ser personas que debemos de ir en nuestras vidas día con día, en cada situación, a consultar al Señor. El pueblo de Israel ya no lo hacía. Este grave problema, este momento horrible que se ha vivido en Israel ha servido para que el pueblo despierte. ¿De qué está sirviendo el tiempo horrible que estamos viviendo en México? Las muertes, las desapariciones, las noticias que vemos con respecto al narcotráfico, con respecto a todos los problemas que hay, sirven para que estemos criticando solamente y diciendo, híjole, es que hay mucha maldad, o estamos yendo a consultar al Señor. Y estamos hablando de Él, estamos compartiendo de Él, porque si no lo estamos haciendo y no lo estamos viviendo, entonces probablemente lo único que estamos haciendo es escuchar esas noticias y tomar nuestro consejo sin buscar el consejo de Dios. Este tiempo es una oportunidad para que nosotros podamos escuchar el consejo de Dios. Verso 19. Se levantan pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar batalla en el mismo lugar donde la había ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron al Señor diciendo, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y el Señor les respondió, suban contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Fíjense, primer batalla. ¿Y qué es lo que pasa? Según el verso 21, salen y mueren 22,000 hombres. Estamos viendo una masacre. ¿Cuántos eran los hombres que había en Benjamín? 26,700. Casi mataron una proporción de 1-1, ¿no? De 26 mataron 22,000. Y ahora nosotros estamos viendo y podemos pensar, ¿está triunfando el mal? ¿Dios no tiene poder sobre esa situación? Y nos podemos preguntar nosotros también el día de hoy, con todo lo que estamos viviendo, ¿está triunfando el mal en México? ¿Dios no tiene poder sobre la situación que estamos viviendo en nuestras casas, en nuestros municipios, en nuestras colonias? Y la respuesta no es esa. De hecho, Dios sigue hablando al pueblo de Israel. Ellos le consultan, vemos en el verso 23 que suben y lloran delante de Dios. ¿Se han dado cuenta de que hay una diferencia entre estos versículos? El verso 18, ellos solamente consultan a Dios, pero en el verso 23 nosotros vemos que ahora están consultando a Dios y lloran hasta la noche. Ha habido cambios en el pueblo de Israel. Porque muy probablemente lo que ellos están pensando es, nosotros somos 400,000, ellos son 26,000. Entonces ellos todavía estaban pensando, los buenos somos más, tenemos más fuerzas, tenemos más armas, tenemos más hombres de guerra.
¿En quién estaban confiando entonces? En ellos, en sus habilidades, en su calidad moral y espiritual, en su calidad física. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Estamos confiando en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en lo que yo sé, en lo que yo puedo. Y Dios nos llama muchas veces a situaciones difíciles para que dejemos de depender de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades o de la unidad que hemos generado nosotros. Que dejemos de pensar que el pueblo unido jamás será vencido, porque estamos viendo 11 tribus no han podido contra 26,000, ¿no? Entonces, bueno, el 10% de 11 tribus. Entonces, estamos viendo esto, lloran, preguntan, y Dios todavía les dice, suban. Verso 25. Vamos a ver qué pasa en el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá, contra ellos derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. En total han matado a 40,000 israelitas. Y volvemos a ver, triunfó el mal, ¿no? Pero todo el pueblo sigue sufriendo por causa del pecado. Todo el pueblo está sufriendo a causa de aquellas cosas que no arreglaron en el momento en el que la tenían que arreglar. Y viene una pregunta para nosotros. ¿Qué cosas son las que estamos dejando de lado hoy en nuestras vidas? Que sabemos que tenemos que transformar y que arreglar, pero que seguimos ahí, de necios. Y pensamos que no va a haber consecuencias, que no va a haber nada malo, ¿no? Esta parte es bien triste, pero también cuando el pueblo de Israel es totalmente vencido y han muerto ya 40,000 israelitas, el 10% de los guerreros que se han levantado en contra de los de Benjamín, ellos vuelven a ir a Dios. Y eso nos enseña algo importante también a nosotros. Aun cuando tú pienses que Dios no esté actuando, no dejes de acudir a Él. Aun cuando tú veas las cosas difíciles y veas que el mal está venciendo en tu vida, no dejes de acudir a Él, pero acude de la forma correcta. Y vamos a ver de qué forma acude ahora el pueblo de Israel. Verso 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia del Señor y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Esto es algo que debería de haber sido habitual en el pueblo de Israel, ¿no? Vimos las ordenanzas desde el Éxodo, cómo es que se tenían que presentar. Y ahora nosotros estamos viendo que el pueblo de Israel no lo ha estado haciendo. Y por primera ocasión en muchísimo tiempo se están presentando a la casa de Dios llorando, ayunando y ofreciendo holocaustos. ¿Qué son los holocaustos y las ofrendas de paz? Son sacrificios que el pueblo ofrece a Dios. Las ofrendas de paz son cuando alguien está bien delante de Dios, bien con Dios, se lo ofrece y le dice, Señor, gracias por todo lo bueno que tú me has dado. ¿Hace cuánto que tú no le das una ofrenda de paz al Señor? Y no me estoy refiriendo simplemente a una ofrenda económica. ¿Hace cuánto que tú no le ofreces tu día al Señor y le dices, Señor, gracias por todo esto bueno que yo tengo? Gracias. Gracias por tus misericordias. ¿Hace cuánto que no te ofreces a Él como un holocausto? Que estás calculando más el valor o más el precio de las cosas que vas a invertir para Dios que lo que inviertes en ti. Y después de esto viene que también ellos dicen que ayunaron, ellos también se sentaron en presencia de Dios. Y eso es algo que parece bien simple, pero ¿hace cuánto que tú no te aíslas de todo y te sientas en presencia de Dios?
Y no me refiero a que estés en las reuniones del domingo, las reuniones del martes, del miércoles o del jueves. Que tú tomes un tiempo en oración, en lectura de la palabra y le digas, Señor, aquí estoy, sentada delante de ti. Háblame. Y pueden ser los momentos más sencillos, ¿no? O sea, no necesitas poner la mesa, no necesitas poner tus mejores manteles, no necesitas estar bañado y cambiado. Lo único que necesitas hacer es llegar con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Y llorarle. Y contarle tus penas, tus dudas, tus temores. Contarle aquellas cosas con las que estás batallando. Aquellas cosas que parece que te han derrotado y te han diezmado. Porque al pueblo de Israel, los benjamitas los han diezmado. Y después de esto, ellos le preguntan al Señor. Verso 27. Y los hijos de Israel preguntaron al Señor, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días y le dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, suban porque mañana yo los entregaré. Y aquí vemos, la respuesta de Dios es muy distinta a lo que les había dicho las otras dos ocasiones. La primera ocasión les dijo, bueno, ¿quieren saber quién sube primero? Pues que suba Judá, ¿no? La segunda ocasión, ellos volveremos a pelear. Y Dios les dice, pues sí, suban y peleen. Pero en la tercera ocasión, Dios les dice, suban porque yo se los entregaré. Y esa parte es totalmente distinta. Cuando tú estás bien con Dios, ya no estás confiando en tus habilidades, tus capacidades, tus fuerzas en contra de tu pecado, en contra de tu maldad, en contra de las cosas que se han levantado contra ti y que te han hecho daño y te han diezmado, sino que ahora estás confiando en su gracia, en su misericordia y en su poder. Y eso transforma la vida. Eso transforma completamente tu entendimiento, porque el Señor les dice, yo se los entregaré, ¿no? Acompáñame, vamos al Salmo 145. Salmo 145, verso 18. ¿Qué ha cambiado con Dios y el pueblo de Israel? Bueno, el salmista dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. El pueblo de Israel le había invocado en dos ocasiones, había ido y se había presentado delante de Dios, pero todavía estaban confiando en sí mismos. Ahora se han despojado de sí y han decidido hablar, invocarle de veras. Y entonces verso 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Y aquí viene algo bien importante. No importa cuánto tiempo ores. No importa cuánto tiempo clames al Señor. Si tu vida está manchada de pecado y tú no estás luchando en contra de ella, tu consigna no es que el Señor te guarda, no es que el Señor cumplirá o escuchará el clamor y cumplirá el deseo de tu corazón, es que el Señor te va a destruir. Esa es la consigna. Mientras tú y yo no echemos fuera de nosotros aquellas cosas que nos alejan de la voluntad de Dios, somos considerados impíos. Y tú y yo sabemos esto.
que justo no hay uno solo. No podemos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Mas gracias sean dadas a Dios por nuestro Salvador Jesucristo. Es acercándonos en los méritos y la gracia de Cristo y pidiendo al Señor misericordia. Señor, estoy batallando con este pecado, estoy batallando con mi lengua, estoy batallando con esto, estoy batallando con mi mente, estoy batallando en mi matrimonio, estoy batallando en mis relaciones laborales, estoy batallando en X o Y situación. Ve, acércate al Señor. Tienes un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces, el día de hoy estamos viendo esto y se trata de acercarnos al Señor y clamarle, invocarle, pero invocarle de veras. Cuando el pueblo de Israel lo hace, el Señor les contesta, suban, yo les entregaré al enemigo. Vamos a regresar, Jueces 20, verso 29. Y dice, y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por caminos, una de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Aún así, los de Benjamín han matado ahora 30. Pero fíjate lo que dice el verso 32. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son de delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y ahora vamos a detenernos aquí. Mientras que las 11 tribus ahora ya están bien delante de Dios, están ante el Señor, los de Benjamín siguen pensando que ya vencieron. Y muchas veces así nos llega a pasar cuando estamos haciendo las cosas mal. Ah, no me ha pasado nada. Soy invencible. No, hombre, Dios ni se ha dado cuenta de que estoy pecando, de que estoy haciendo las cosas mal. Me salí con la mía. Su orgullo y su arrogancia los llevarían a la destrucción. Tengamos cuidado en no ser arrogantes y orgullosos delante de Dios. Que el Señor no nos destruya por nuestros pecados cuando nosotros hemos sido advertidos. ¿Qué necesidad tenían los de Benjamín de estar en esta situación? Ninguna. Podían haber sacado a las personas que habían hecho el mal. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de Israel de vivir todo lo que estaban viviendo en este momento? Ninguna. Pero nunca habían escuchado a Dios. Y como no había rey en ese momento, no había quien les gobernara y les diera dirección, todo mundo está haciendo las cosas mal hasta que vuelven al Señor, hasta que declaman, hasta que entonces el Señor les dice, yo daré la victoria. Pero ya vimos, el verso 34, vienen contra Gabá y dice que los de Gabá no sabían que el desastre se acercaba a ellos. Verso 35, y derrotó el Señor a Benjamín delante de Israel. ¿Quién derrotó el mal a las personas que estaban en contra, que habían hecho daño al pueblo de Israel? Dios. Jehová derrotó a Benjamín delante de Israel y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. 25,100. ¿De cuántos eran? 26,000. O sea que les quedaron
900 benjamitas. Y estamos viendo una masacre total, porque fueron 25,100 benjamitas y 40,000 israelitas. En total, estamos viendo una masacre de 65,000 personas. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios. Por empeñarse en hacer lo que ellos querían. Por no dejarse gobernar. Por estar haciendo el mal y pensando que nunca les iba a pasar nada. Ustedes ya conocen este salmo, pero es bien importante en esta situación. Salmo 50, acompáñenme. Salmo 50, verso 16. Este salmo es de los salmos que a mí más me impactan, porque habla del cuidado de Dios a su pueblo, de cómo Dios va a cuidar a su pueblo, pero también habla de cómo es que muchas veces el pueblo de Israel y nosotros hacemos las cosas mal. Entonces, Salmo 50 y vamos al verso 16. Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiendan esto ahora los que se olvidan de Dios. No sea que les despedace y no haya quien les libre. Vemos esta advertencia en este salmo hacia los malos, ¿no? No sea que te despedace y no haya quien te libre. Toda una tribu está siendo despedazada por su mal proceder, por pensar que Dios no iba a castigarles. Cuando tú y yo volteamos y vemos las noticias, escuchamos, muchas veces pensamos, pero todo el mundo hace cosas malas, ¿yo por qué no he de poder hacer algo que ni siquiera es tan malo? Y la respuesta está, porque nosotros ya no somos injustos, porque nosotros ahora caminamos en las pisadas del Señor. Y bueno, regresamos al libro de los jueces y vamos a encontrar, por así decirlo, un segundo relato, un relato más de cómo sucedieron estas cosas en el versículo 36 en adelante. Entonces, vamos a releer, por así decirlo, lo que ya hemos visto, ¿no? Es otro periódico, otra noticia, y dice el verso 36, y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menujá hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol.
Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Kidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los de Benjamín que murieron aquel día, 25,000 hombres, que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y aquí acaba el segundo relato de lo acontecido, ¿no? Entonces, un relato te dice que murieron 25, el otro relato te dice que murieron 25,000, ¿no? Y que entonces le sobrevivieron en total 600 hombres. 600 hombres son los que sobreviven de la tribu de Benjamín. Y esta parte es bien triste porque la tribu de Benjamín era una tribu que había recibido promesas de parte de Dios. Y es más, si recordamos, Benjamín era el hijo menor de Israel y era el consentido, ¿no? Era el consentido de Jacob. Y ahora estamos viendo que esta tribu se ha desviado de todo lo que Dios había puesto para ellos. Dios nunca había deseado el mal para ellos. Dios nunca había deseado que ellos sufrieran estas consecuencias, pero ellos se habían desviado de la voluntad de Dios. Y ellos, con sus malas acciones, fueron cayendo cada vez más profundo hasta el momento en el cual su tribu está siendo destruida, ¿no? Y si tú y yo lo pensamos, podemos ver y decir, pero la fidelidad de Dios, Dios dijo que no iba a pasar nada de eso. Dios va a seguir siendo fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Dios va a seguir obrando y lo vamos a ir viendo. Pero todo esto que está pasando, todas estas malas noticias que estamos viendo en el pueblo de Israel, se hubieran podido evitar. Si desde casa, si desde el inicio todo se hubiera hecho como se tenía que haber hecho, con justicia y rectitud, buscando la voluntad de Dios. Hay veces que cuando nosotros nos enteramos de que alguien está haciendo las cosas mal, lo único que hacemos es decir, bueno, ya en algún momento lo hará bien, en algún momento, y no nos damos cuenta de que probablemente nosotros tenemos que actuar en consecuencia de lo que ellos están haciendo. Denunciar el mal, denunciar las cosas que están saliendo mal, hacer las cosas bien. Y en un país como México, en donde podemos estar hablando de tantos problemas sociales, lo primero que nosotros tenemos que ver es el mal que hay dentro de mí está afectando a los que están a mi alrededor. Está afectando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Está afectando a mis padres. Está afectando a mis amistades, los lugares en donde yo me relaciono. Las cosas que yo estoy haciendo mal, ¿qué consecuencias pueden tener más adelante? En este caso, los benjamitas están desaparecidos. Y es una tristeza para el pueblo de Israel, que tuvieron que acabar con sus propios hermanos. Y el día de hoy nosotros hemos sido llamados a un país que está lleno de problemas, que está lleno de situaciones, que está lleno de necesidades. Y que tú y yo no podemos hacer nada a menos que clamemos a Dios, que lloremos al Señor, que lloremos delante de Él, que nos sentemos delante de Él, que ayunemos y después de eso
que ofrezcamos ofrendas de paz y holocaustos a Él. Que le digamos, Señor, aquí estoy. Sé tú dirigiendo mis pasos, sé tú hablándome. Y eso no se va a reflejar en mi municipio, eso no se va a reflejar en mi colonia, eso no se va a reflejar, bueno, en algún momento se va a reflejar, pero en estos días no se va a reflejar primero en el país completamente. ¿Sabes dónde se refleja? En matrimonios, en relaciones restauradas en casa, en relaciones familiares restauradas, en corazones sanos y restaurados, y no por mis fuerzas, no por quien soy, sino porque Dios lo está haciendo, porque Dios da la victoria. Cerremos esto, versículo 48 de Jueces 20. Los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, hacia los hombres de cada ciudad como las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Capítulo 21, verso 1. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron ahí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y vamos a detenernos ahí, es lo último que vamos a ver, pero ahora ya vemos que el pueblo de Israel está entristecido por todo lo que ha pasado y le han preguntado a Dios, ¿por qué ha sucedido? A pesar de su tristeza, a pesar de su desconcierto, ellos vuelven a consultar a Dios, porque saben que Dios va a dar dirección y sabiduría. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos de un momento de felicidad en donde el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida a un momento en donde están peleando hermanos contra hermanos? Cuando no hay Dios ni dirección en las vidas. Necesitamos pedirle dirección al Señor en todo lo que hacemos, para que Él restaure, sí, la sociedad, sí, el país, sí, las comunidades, sí, la iglesia, pero para que restaure mi vida, mi familia y todo aquello que está a mi alrededor. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.